Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Otro tema muy importante que escandalizó la región y el mundo es las denuncias sobre presidentes, expresidentes, multimillonarios, ministros, altos funcionarios, con empresas offshore en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se usan para evadir impuestos, pero no solo. Las empresas offshore le facilitan muchísimas cosas a los grandes empresarios que no pueden lograr en el territorio nacional. Eso está montado para eso, para la expansión del capital y para también controlar gran parte de los capitales ubicados en determinados países por todo el sistema mundial capitalista. Ciertamente, de más en más abundan en nuestra América los presidentes, expresidentes, ministros y altos funcionarios multimillonarios que representan la oligarquía capitalista nativa y transnacional. Es lo que hemos llamado ese proceso de privatización del Estado, de las funciones ejecutivas incluso del Estado. Ya no solo de las empresas, ya no solo del patrimonio. Claro, es para todavía privatizar más empresas, es para capturar territorio, recursos naturales que todavía no han pasado al sector privado. Es para convertir lo público, lo social, en propiedad privada de los grandes capitalistas del exterior y de aquí. Ante el fenómeno de los políticos convertidos al vapor vía corrupción en relevante componente del capitalismo parasitario, frente a los narcos metidos a políticos y los políticos asociados a los capos de la droga, esa poderosa cúpula capitalista tradicional ha decidido tomar, asaltar importantes cargos ejecutivos y legislativos en estados, en países cada vez más, países con estados cada vez más gangsterizados. Eso está pasando en el continente y más allá. Pero todos ellos están entrelazados, compitiendo, pero al mismo tiempo cooperando entre sí, según los temas, las situaciones, los niveles de la crisis. Pero la competencia y las pugnas lo llevan muchas veces a debelarse entre ellos, a decir, tú ten esto, y a producir este tipo de denuncia. A esa dinámica perversa sirven las nuevas privatizaciones, los préstamos que favorecen las privatizaciones, las alianzas público-privadas que son favorecidas también por esos préstamos, las contrataciones y compras sobrevaluadas, la usura tolerada o legalizada, porque hay una corrupción legal y otra corrupción ilegal. El narcolavado y otros lavados parecidos se suman a eso. Son palancas. Las exenciones de impuestos, las exoneraciones selectivas, las obras de infraestructura dirigidas a incrementar el valor y la rentabilidad de las inversiones privadas. Y por ejemplo le digo, todo eso de la autovía del Ámbar hacia Puerto Plata, a donde hay varias carreteras ya, y buenas,
aunque se pueden mejorar algunos. ¿Por qué eso? Para ahorrar media hora, 40 minutos en los proyectos turísticos. Bueno, pero por ahí tiene un gran proyecto el presidente de la República. Y hay que ver qué tendrá París. Están también los paraísos fiscales y las empresas carpeta, offshore y demás hierbas, y esas no son aromáticas. Así las cosas, la nueva lumpenburguesía que exhibe una gran y riesgosa creatividad delictiva, son muy creativos en el delito, para ellos desarrollarse. Eso se suma a una lumpenburguesía que ejerce junto a la acumulación tradicional ampliada, la explotación, la obtención de ganancias, de beneficios, de plusvalía, nuevas y viejas formas de acumulación originaria, es decir, esos grandes capitales, aparte de sus prácticas tradicionales, entonces se montan en el Estado y ponen en marcha diferentes formas, modalidades de corrupción para obtener para sí y de apropiación de bienes públicos, para acumular más riquezas y capitales. Eso produce un efecto, llena de contradicciones el bloque político-social dominante, a nivel local y a nivel transnacional, que por momento además estallan y obligan a una parte de su componente a pagar costos de descréditos adicionales. Es la voracidad en la competencia, pues a veces se despedazan uno contra otro, ¿no? Se denuncian. Pero es que además todo el sistema está lleno de contradicciones porque es una fase de gran crisis. Las grandes y cada vez más profundas desigualdades sociales están creciendo a la velocidad de la diversificada gangsterización del capital. Ya sea capital heredado, ya robado, ya producto de la sobrevaluación de la fuerza de trabajo y de la fuerza intelectual. Así brotan los escándalos relacionados con conflictos de intereses, tráfico de influencia y apropiación de lo público y lo social, ya sean empresas, territorio, naturaleza variada, incluida costa y fuentes de agua, como hemos dicho muchas veces. Llueven los nombres de los protagonistas de las fullerías legales e ilegales, propietarios de fortuna que se multiplican ejerciendo altas funciones públicas al servicio del capital privado, ya sea capital propio, ya de otro componente de las élites de la clase dominante, asociados o no. La inversión en política electoral lo que hace es operar como mecanismo de acceso o un mecanismo de compra de cargos, de puestos muy rentable para maniobras ilegítimas. Los partidos se privatizan y son asaltados por grupos empresariales que pasan fácilmente a ocupar las más altas funciones gubernamentales y de Estado. Y eso lo expone a descréditos mayores o los obliga a exhibir el cobre tras el bañito de oro. Fíjense ustedes que ellos nada más hablan de la penetración del narcotráfico en los partidos, la asociación de narcotraficantes con dirigentes políticos, pero está también lo empresarial, y lo empresarial tiene también puentes con el narco, sobre todo en materia de lavado y del uso del dinero que viene del lavado. Esa situación de escándalo, de estallido, es ahora el caso de una buena parte de los que integran
el clan de presidentes, expresidentes y ministros empresarios asociados a los paraísos fiscales y a las empresas offshore. El Consorcio Internacional de Periodistas publicó con el nombre de Papeles de Pandora, la nueva versión de los papeles de Panamá, una investigación sobre la finanza de 300 altos funcionarios a escala mundial y detectó un paquete de presidentes y de expresidentes. En el caso de América Latina hay 11 expresidentes y 3 presidentes activos actualmente. Como ya lo mencionamos, lo tratamos, dejámoslo ahí el tema en sentido general, pero le decimos que Luis Abinader es el de aquí. Y él y 2 hermanos aparecen en esos papeles como propietarios de 2 empresas offshore y de un holding que es como un grupo de empresas que incluye varias más. Eso se desconocía cuando él fue candidato. Pero hay que decir, porque la verdad sea dicha, que ciertamente él incluyó en su declaración patrimonial de bienes, cuando asumió la presidencia, esas informaciones. También antes de eso se desconocía la suma de su fortuna, que sorprendió por el volumen. Pero bueno, ahora alega que las referidas empresas offshore han pagado los impuestos correspondientes en este país y no ha precisado el monto de sus activos ni ha presentado todavía pruebas fehacientes, documentales, en detalle del cumplimiento de su compromiso fiscal. Más aún, y es lo peor, que la DGI, Impuestos Internos, no ha dicho nada sobre eso. Entonces, hay que señalar responsablemente que el presidente Abinader debe esclarecer toda esa situación y que especialmente la DGI tiene el deber de informarle al país con detalle si ha pagado todos los impuestos, si no hay retraso, si no hay empresas no declaradas, en fin, porque bueno, hay muchas cosas oscuras todavía. Pero él tiene además cuentas adicionales que explicar. Y quizás Tiro al Blanco ha sido el único espacio que ha venido insistiendo en eso. La cementera, propiedad de su familia, que está ubicada en un parque nacional, área protegida, el Parque Francisco Alberto Camaño. Está violando área protegida por ley. El presidente de la República. Y hay obras de infraestructura, ya mencionaba el caso de la autorruta del Ámbar, y política pública que favorecen a sus empresas, y la de los capitalistas, a los cuales está él intensamente aliado, como es el caso del Grupo Vicini, del Grupo Bonetti. Él está obligado a justificar la promoción gratuita a la empresa Tesla de Elon Musk en la ceremonia de toma de posesión. Parecería que yo recalco, pero hay que hacerlo, porque hay una conspiración del silencio de casi todos los medios de comunicación. Él tiene que justificar las protecciones y alianzas políticas con el poderoso Grupo Vicini, que tiene antecedentes de estafa al Estado Dominicano. Él tiene que decir por qué mantiene en el Banco de Reserva a Samuel Pereira Rojas, que está involucrado en el escándalo de los Tucanos. Y él tiene que hablar de algo que ha evadido, que es todo el tema de los vínculos de la cúpula del PRM y los encuentros de él
del propio presidente con gente de elevado rango en redes de narcotráfico, de lavado de dinero sucio. De lo contrario, y de más en más está pasando, hay una fuerte percepción de que la proclamada transparencia tiene un límite, tiene su frontera en este gobierno, en la frontera de los corruptos preferidos. Y se detiene toda acción de justicia cuando se trata de personeros del mundo empresarial, jefes militares y parcelas políticas propias o aliadas. Eso está pasando. Nos despedimos por hoy con un fuerte abrazo. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer